cuestionamientos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Sea usted bienvenido a este recinto legislativo, señor secretario. Apenas el pasado mes de mayo se reportaba, secretario, un desabasto de al menos 36 medicamentos de los clasificados como prioritarios para brindar el servicio de salud en el Estado, lo cual no solo genera o produce un descuido en los tratamientos de salud de los beneficiarios, sino que además implica una mayor carga para los mismos beneficiarios o para las mismas personas al tener la obligación de adquirir estas recetas o estos medicamentos de manera externa, asumiendo el costo de los mismos o esperar a que las clínicas surtan sus medicamentos, lo que ocasiona que estos tengan que trasladarse de forma continua a verificar la existencia o si pueden ya ser o no surtidas sus recetas, situación que también genera, por supuesto, un gasto y complicaciones, considerando que generalmente se trata de personas de escasos recursos. Por lo anterior, secretario, yo le pregunto cuál es la estrategia que se está manejando desde la Secretaría a su cargo para resolver el problema del desabasto, no solamente de forma momentánea, sino lo que se está haciendo para que esta situación deje de ser recurrente y cuente de forma permanente con los medicamentos necesarios para brindar una atención integral a todos los usuarios, por una parte. Por otra parte, apenas la semana pasada, secretario, se dio a conocer en medios de comunicación locales que el Hospital de la Mujer de Fresnillo carecía de médicos especialistas y que estaba presentando un problema para cubrir estas plazas, que son al menos 50, para poder brindar una adecuada atención médica. Existe, por lo que se dijo, una deficiencia médica en cuanto a anestesiólogos, pediatras, ginecólogos e internistas, lo cual no es una cosa menor para un hospital de este tipo. Quisiera, señor secretario, que nos explicara cuáles son las razones por las que se ha generado esta ausencia de médicos especialistas y que nos diga además sobre el avance para su inmediata solución y cuál es la estrategia que se está siguiendo para cumplir con esta demanda. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el secretario de Salud para responder a los cuestionamientos. Gracias. En lo que respecta a la inversión de medicamentos, traemos ahí algunos datos. Al terminar la administración pasada nos topamos con unos porcentajes de surtimiento muy bajos, ya lo dijimos hace un momento, existencias en almacén que no correspondían a la necesidad real. Se hizo, dijimos, un ejercicio de comparación entre los recursos pagados con recorte al mes de agosto para la partida de medicamentos, y estamos hablando que la cantidad pagada en medicamentos en el 2019, y están ahí los registros, fueron de 125 millones, en el 2020 221 millones, en el 2021 112 millones, para el 2022 traemos un tope de 284 millones en medicamento. Como ustedes observan, la cantidad prácticamente se duplicó en medicamento. Es cierto que hay algunos medicamentos que son de carga que luego inclusive algunos laboratorios no los tienen o los tienen a un precio alto, un precio topado que no se pueden incluir en las licitaciones por las cantidades en los que los venden, pero son situaciones de ley que no se pueden obviar. Este tipo de estrategias ya está en aumento el presupuesto de medicamento. En lo que respecta a los médicos especialistas, por ahí si ustedes recuerdan que había un requerimiento nacional, y esto es a nivel nacional, no nada más en Zacatecas, de 14,000 plazas en todo el país, de los cuales en una primera intención, una primera convocatoria,
llegaron a registrarse 9,000 de las 14,000 plazas. De esos 9,000 médicos especialistas, y hablando de todas las especialidades, una vez que se les pide que lleven los documentos, fueron únicamente 4,000 los que acudieron a llevar los documentos como médicos especialistas. Hablo de todo el país. Cuando los médicos llegan y se les dice dónde van a irse a laborar o dónde están las plazas, únicamente se quedan 2,000 a trabajar. Hablo de todas las instituciones de salud. Como ustedes ven, es un problema nacional, no es un problema nada más local, porque de esas 14,000 solamente se quedaron 2,000. Aquí en la Secretaría de Salud se estaban hablando de alrededor de 60 plazas y nada más obtuvimos 2 o 3 médicos. ¿Por qué? No porque no quieran, luego porque ni siquiera hay, y los que ya están pues ya trabajan en 1 o 2 instituciones. Se viene un proyecto muy interesante donde ahorita ya los residentes de segundo año son alrededor de 13,000, antes años pasados eran nada más casi 4,000 por año. Vienen 2 etapas de médicos de alrededor de 13,000 médicos. Creo que faltan todavía algunos 2 años para que pueda salir esa cantidad de médicos. Sin embargo, ahorita sí va a seguir un tanto complicado el proceso por la falta de médicos, pero de médicos a nivel nacional. En lo que respecta a médicos generales, que no fue la pregunta, pero que sin embargo observamos que aún se les hace la petición de que acudan y son plazas de lugares lejanos, no quieren tampoco acudir, y estamos también con una deficiencia aún de médicos generales. Ese es generalizado el problema, pero no es exclusivo de Zacatecas. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la voz el diputado Jesús Salas para ejercer su derecho de réplica. Muchas gracias, diputado presidente. Ha hecho usted referencia, señor secretario, en reiteradas ocasiones en lo que va de su comparecencia, a que recibió prácticamente un sistema obsoleto, abandonado, e incluso con un surtimiento bajo de medicamentos. Hay que recordar que Zacatecas, al igual que el resto del mundo, se enfrentó a la crisis o a la pandemia, a la crisis de salud pública más grave del último siglo. Los esfuerzos, sin duda, no solo de Zacatecas, sino de todos los estados del país, en gran medida se dirigieron a atender las necesidades que demandaba la atención por la crisis de seguridad que produjo la pandemia por COVID-19. Hoy la realidad es completamente distinta. Efectivamente, ha habido un incremento necesario y natural, además, porque es la tendencia a nivel nacional de la inversión en materia de medicamentos. Resulta absurdo y hasta ridículo la comparación que se hace por parte de usted de los montos de inversión y de política dirigida en un escenario de pandemia mundial que afrontamos todos los estados. Asegura usted que, y lo cataloga como un logro, que haya una inversión en medicamentos de más de 397 millones y aún así la gente sigue quejándose del desabasto de medicamento. Incluso en otra de sus respuestas de esta comparecencia ha referido que solo se han logrado dar abasto al 86% de medicamentos. No me queda claro entonces si el desabasto tiene su origen en la ineficiencia administrativa de esta Secretaría, que no ha sido capaz de generar procesos eficaces para la adquisición y distribución de medicamentos, porque se tiene conocimiento que no se cuenta con claves tan básicas como el paracetamol, que podríamos esperar fuera algo común, no digamos de otros medicamentos como los que se requieren para los tratamientos oncológicos o de atención a enfermedades mentales. ¿Será que su doble ocupación, como se ha dicho, política, no simplemente administrativa, no le permite atender de forma integral esta problemática y las demás que aquejan al sistema de salud en Zacatecas? Y resulta especialmente sospechoso que la falta de medicamentos en el hospital de Fresnillo, dado que las plazas existen y están ya disponibles, por lo que se le ha acusado de utilizar su influencia como líder sindical, aunque sea con licencia,
para retardar los procedimientos de selección para beneficiar al personal perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social, dejando de lado al personal del Sistema Estatal de Salud que tiene su origen, sus raíces y todo su amor en esta tierra. Es cuanto, señor secretario. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Marta Elena Rodríguez Camarillo.